Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este espacio que el Señor nos regala cada día para sumergirnos en el misterio de su palabra, para sumergirnos en el misterio de su amor. Quiero presentarte hoy un texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10, que dice así: Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con todos los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando existía el sacerdocio en el judaísmo, esta era una función hereditaria, justamente porque los sacerdotes se casaban y el cargo se heredaba de padres a hijos. Y por eso, dice el texto, nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón, justamente porque los sacerdotes provenían de la familia de Aarón, y Jesús no pertenecía a ninguna familia sacerdotal, y sin embargo, fue hecho sumo sacerdote con la función de intercesor para alcanzarlos la salvación. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está encargado de intervenir en favor de los hombres en las relaciones de los hombres con Dios. Acá empieza una larga comparación entre el sacerdocio judío, el del templo de Jerusalén, y el sacerdocio cristiano. Y entonces acá tenemos una excelente definición. El sacerdocio es una misión de comunicación, de relación entre los hombres con Dios. El término latino, pontifex, pontífice, significa constructor de puentes.
El sacerdote es justamente el que establece una comunicación entre dos orillas tan aparentemente alejadas como la tierra y el cielo. Es una lástima que la palabra pontífice haya perdido este sentido en el lenguaje corriente. Hoy evoca más bien orgullo, énfasis, afectación, grandilocuencia, en lugar de evocar realidades como el diálogo, la mediación, el enlace. Y lo que tiene que hacer el sacerdote, el pontífice, el constructor de puentes, es justamente ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esto es lo que le atribuye el Antiguo Testamento al sacerdote. La distancia que separa al hombre de Dios no es solamente el abismo normal entre el Creador y la criatura, es la oposición entre dos antagonistas, uno de los cuales se enemistó con el otro. El pecado, en rigor, no es una indiferencia a Dios, es un rechazo de Dios. O sea, una de las dos orillas se enemistó con la otra, y por lo tanto se hace mucho más difícil ser mediador y restablecer la amistad entre ambas partes. El mediador puede comprender a los que pecan por ignorancia o por extravío, dice, por estar también él envuelto en flaqueza. Una cualidad esencial del sacerdote es ser comprensivo, delicado, abierto, acogedor, ser bueno hacia los pecadores. Y el autor se atreve a afirmar que tendrá esas cualidades si él sabe que también él está envuelto en la flaqueza. Sabe lo que es ser pecador, porque él mismo es un pecador. Y escuchando las confidencias de los que pecan, se reconoce a sí mismo, y entonces es capaz de comprenderlos. Mis propias flaquezas me hacen también ser bueno y ser comprensivo con los pecadores. ¿Es así en tu vida? ¿O más bien sos de lo que en modo fariseo se entretienen en juzgar o en condenar a los que obran mal y se consideran exentos de culpa? A causa de esta misma flaqueza, tiene que ofrecer sacrificios por los pecados propios, igual que por los del pueblo. Y la cosa es clara. Y es verdad. No debería caber orgullo alguno en el sacerdote. Él también es un pobre delante de Dios. El sacerdote también es un hermano pecador. Nadie puede atribuirse tal dignidad. Se la recibe por la llamada de Dios, dice la carta a los Hebreos. Porque si no es un orgullo, es una temible dignidad, es una responsabilidad que no se reivindica. Se recibe con humildad. Y yo quiero rogar, Señor, en este momento por los que reciben esta llamada, esta vocación, para que la escuchen, para que respondan a esta vocación. Y del mismo modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdote, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. El sacerdocio de Cristo es único, arraiga en su misma divinidad. Y con este título hay un solo sacerdote, solo uno, capaz de ser el vínculo entre la humanidad y Dios. Ese sacerdote es Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos, el cual en los días de su vida mortal ofreció ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a Dios, que podía salvarlo de la muerte. Y aun siendo hijo, aprendió la obediencia con los sufrimientos de su pasión. Esta es una de las traducciones más emocionantes de la agonía de Jesús, porque Él jamás pecó, y sin embargo sabe lo difícil que es obedecer.
te invito a que medites en todo esto, a que renueves tu búsqueda del Señor, este pontífice, este constructor de puentes entre Dios y los hombres, que se llama Jesús. Hacelo con este canto del Itzalam. Te busco, Señor. Te busco, Señor, y más te encuentro. Te encuentro, Señor, y más te amo. Quiero sentarme a tus pies, de la copa en tus manos beber. Quiero en tu pecho descansar, sentir tu palpitar. Tan profundo es tu amor, no lo puedo resistir. Me derrite tu paz, es admirable. Te busco, Señor, y más te encuentro. Te encuentro, Señor, y más te amo. Quiero sentarme a tus pies, de la copa en tus manos beber. Quiero en tu pecho descansar, sentir tu palpitar. Tan profundo es tu amor, no lo puedo resistir. Me derrite tu paz, es admirable. Quiero sentarme a tus pies, de la copa en tus manos beber. Quiero en tu pecho descansar, sentir tu palpitar. Tan profundo es tu amor, no lo puedo resistir. Me derrite tu paz, es admirable. Quiero sentarme a tus pies, de la copa en tus manos beber. Quiero en tu pecho descansar, sentir tu palpitar. Tan profundo es tu amor, no lo puedo resistir. Me derrite tu paz, es admirable. Quiero que escuches ahora un evangelio tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Jesús presenta la llegada de un tiempo nuevo bajo el signo de las bodas.
Y ahora entonces queda claro que mientras hay bodas, no hay ayuno, no se vuelve a lo viejo, que si hemos encontrado a Cristo, que si hemos participado de esta alianza nueva que Él nos trae, de estas bodas eternas, no podemos volver a lo viejo. Con Jesús, una vida nueva tiene que empezar a gestarse en nosotros. Escucha lo que dice la palabra. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Siguiendo la lectura continua del Evangelio de Marcos, no te olvides que estamos ante la predicación de San Pedro, de quien Marcos es como si el secretario. Y es importante leer este Evangelio por sí mismo, olvidando momentáneamente los otros 3 Evangelios. Como conocemos mejor el Evangelio de San Mateo, nos sentimos siempre tentados de proyectar sobre una página del Evangelio de Marcos otros detalles de la misma escena que relató Mateo. Ya en otro momento escuchamos el comienzo de la predicación, de la acción de Jesús, y vimos que Él había elegido ya 5 discípulos y que les impone silencio a los que lo reconocen como Hijo de Dios. Ahora en cada página vamos a encontrar a Jesús y a sus discípulos, que forman ya, fíjate, un grupo absolutamente solidario frente a los adversarios. Y en lo que Pedro nos aporta, es capital recordar esto. Jesús, como diríamos hoy, contesta y es contestado. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Vienen a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no lo hacen como los discípulos de Juan o los discípulos de los fariseos? La solidaridad es total. Ya vimos que a los discípulos se les hacía una pregunta sobre el comportamiento de Jesús. ¿Por qué habla así este hombre? Blasfema. Y hoy vemos los mismos adversarios que hacen a Jesús una pregunta sobre el comportamiento de los discípulos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Todo el Evangelio de San Pedro, que es el que escribe Marcos, presenta este conflicto. Y estamos solamente en el 2º capítulo. Pero ya, fíjate, se prepara esa especie de complot que va a conducir a la pasión. Jesús y sus discípulos. O sea, también es la Iglesia la que se prepara a la pasión. Jesús y sus discípulos forman un grupo que nos interpela, y nos interpela por su comportamiento que no es habitual. Me pregunto si esto hoy sigue siendo verdad, si la Iglesia sigue interpelando así. Jesús contesta: ¿acaso pueden los invitados a la boda ayunar mientras está con ellos el esposo? El segundo conflicto que provoca el grupo, siendo el primero, acordate, la remisión de los pecados, es
una especie de alegría inusitada. Gente que no ayuna, gente que come y bebe, y lo hace normalmente en lugar de ayunar. Gente con aire de fiesta. Hasta acá, los piadosos, los espirituales, siempre se distinguen por su austeridad, por sus sacrificios. Y sí, es que realmente hay fiesta, responde Jesús. Mis discípulos son los invitados a la boda y tienen al esposo con ellos. Por eso es gente feliz, es gente alegre. Si estos adversarios hubieran estado disponibles, habrían comprendido la alusión. Toda la Biblia que ellos creían conocer tan bien habla de Dios como de un esposo que había hecho alianza con la humanidad. Y acá llegó el tiempo de la nueva alianza. Llegó el tiempo de la boda de Dios con el hombre. Es el tiempo de la alegría. Me pregunto si yo tengo este mismo espíritu, si soy un discípulo de este hombre. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. A vino nuevo, odres nuevos. Y sí, es preciso elegir. O uno se queda con lo viejo, con las viejas costumbres, con los viejos usos, o uno entra en la novedad, en la renovación, en la juventud. Jesús no tiene miedo de afirmar desde el comienzo esa novedad radical de su mensaje. El Evangelio no es un remiendo, el Evangelio es algo nuevo. Me pregunto si yo tengo este espíritu, si soy un discípulo de este hombre. El pobre no se siente triste por descubrirse pequeño. Al contrario, vive la alegría de depender del Espíritu Santo. Y esto lo libera de la vanidad, lo libera de la autosuficiencia. Está realmente abierto a la fuerza del Espíritu y puede entonces gozarse en su presencia salvadora. Puede verdaderamente abrir el canal por el cual el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en él. Te invito a encontrarte dentro de estos pobres y a pedírselo al Espíritu con esta oración. Espíritu Santo, hoy quiero contemplarte junto al Padre y al Hijo, en esa Trinidad Santísima. Dame la gracia de reconocer tu hermosura, de reconocer ese misterio profundo de Dios. Tú vives junto al Padre y junto al Hijo, en una comunicación de amor indescriptible. Descubro entonces, mirándote, que Dios es comunidad, que he sido creado según este modelo divino. Y por eso, Señor, cuando te contemplo, reconozco que no puedo vivir solo, que en lo más profundo de mi ser estoy llamado a vivir con otros, a vivir en la unidad del amor. Puedo ver una vez más que nadie vive con dignidad si se escapa de los demás, o si queda excluido de la vida social. Dios mío, contemplo tu misterio, este misterio de amor y de unidad, que puede sanar las divisiones y los egoísmos, que puede sanar el individualismo. Tómame como un instrumento de tu amor infinito, Espíritu Santo, para que pueda evangelizar sembrando comunión, sembrando justicia, sembrando
solidaridad. Amén. Te invito a que medites en todo esto, pidiendo al Señor que te dé la fuerza de poder también vos confrontarte con aquellos que te piden explicaciones sobre tu fe. Hacelo con este canto de Manuel Miguel, Fuerte. Tantas veces creí que podría ser fuerte. Tantas veces me vi como un hombre valiente, construyendo una torre que llegara hasta el cielo, pero cuyos cimientos estaban sobre el suelo. Tantas veces pensé que podría lograrlo, ignorando tu voz, y me hablabas tan alto. Todo el día afanado y a veces llorando, invirtiendo mi vida sin algún resultado. Y ahora ya he comprendido que tu amor es más alto que el trabajo del hombre sin Dios es en vano, que más vale vivir humillado que andar dependiendo del esfuerzo humano. Y he aprendido a mirar de rodillas el cielo, y antes de apresurarme a buscar tu reino y tomar como ejemplo aquel que es primero, mas antes de ascender se humilló por completo. Y ahora ya he comprendido que tu amor es más alto que el trabajo del hombre sin Dios es en vano, que más vale vivir humillado que andar dependiendo del esfuerzo humano. He aprendido a mirar de rodillas tu cielo, y antes de apresurarme a buscar tu reino y tomar como ejemplo aquel que es primero, mas antes de ascender se humilló por completo. Tantas veces creí que podría ser fuerte, tantas veces me vi como un hombre valiente, tantas veces caí por mi orgullo insolente, mas hoy miré tu cruz y clavado soy fuerte.